barras anaranjadas, ¿no? Unas barritas anaranjadas, lo cual indica el porcentaje de alteración potásica más silificación. Es el material más duro que se tiene en esta mina de estudio. Podemos ver que hay una línea negra que va de manera creciente. Quiere decir que, por ejemplo, en enero del año pasado se tenía un 58% de material con alteración potásica y para mayo esa cantidad había subido a 61%, ¿no? De material duro. Todo ese material era alimentado a planta, pero aún así, gracias a todas las estrategias aplicadas por el área de perforación y voladura, se logra observar en la imagen de la derecha, ¿no? El porcentaje de alimento hacia el molino SAC, que vemos que en promedio está en 57.6% de finos. Ahora, entendamos por finos, como concepto acá, es el material cuyo tamaño es menor a 1 pulgada, ¿no? Y también se obtuvo un procesamiento promedio de 106.000 toneladas por día. Siguiente diapositiva. A ver. El objetivo de este proyecto era, bueno, es todavía, ¿no? Incrementar el tonelaje molido del molino SAC a 4.800 toneladas por hora. Hasta el 2018 se tenía en promedio 4.200, 4.300 toneladas por hora. A finales del 2019 se llegó hasta los 4.500, 4.550 toneladas por hora. Todavía hay bastantes retos para superar, ¿no? También quiero hacerle una acotación acá. Cada mina es diferente, ¿no? Las estrategias que podamos implementar en una unidad minera no siempre va a funcionar en otra. Tenemos que adecuarlas, ¿no? Con un muy buen criterio. Ahora, acá también podemos observar un cuadro resumen donde podemos ver el budget de perforación, el budget del 2019, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que está en la primera línea de color crema, es dólares. Y de ahí vemos una franja de color verde, que es digamos, el costo del proyecto de optimización, de la fragmentación, ¿no? Vemos que se incrementa de $44.000 a 73.000, casi $30.000 más. ¿Eso debido a qué? A un incremento de metros perforados. Podemos observar que hay 10.949 metros perforados más en comparación al bagging, ¿no? A lo que se tenía planificado. Esto debido a qué? A un incremento, perdón, a una reducción de la malla de perforación, con el objetivo de aumentar la fragmentación. Este incremento de metros también conlleva un uso de aceros adicional, ¿no? En este caso, los consumibles que más se usan, pues, es las brocas, algunos accesorios por ahí también que van a caer, ¿no? Como los bits-ups, ¿no? Niples por ahí. También tenemos un incremento en el costo de mantenimiento, ya que vamos a necesitar mayor disponibilidad de los equipos y también tenemos que tener una mejor utilización de estos mismos, ¿no? Con respecto a voladura, tenemos un incremento de uso de explosivos de 383.313 kilogramos, ¿no? Ahora, la estrategia que se ha usado acá es también usar explosivos más energéticos. El incremento de uso de explosivos conlleva también a un incremento del factor de potencia, ¿no? Esos valores 0.1, 0.11 no es el factor de potencia final, sino es el incremento al factor de potencia. Luego tenemos la variación en explosivos y accesorios. En cuanto a la variación, acá tenemos un incremento de uso de boosters, uso de retenedores de energía, generadores de cámara de aire, uso de mangas plásticas en zonas de vacíos, ¿no? También tenemos material zarandeado, que en este caso es para aprovechar mejor la retención de energía dentro del taladro,
para aprovecharla en la fragmentación. Y como resumen final, el costo total del proyecto de optimización es, ha sido en este caso de estudio de $6.726.000, ¿no? En la parte final vamos a ver el beneficio que se ha obtenido. Bueno, en este caso de estudio se cuenta con dos modelos de perforadoras, eh, digamos, de la más alta gama en cada una de las diferentes marcas, ¿no? En la, por ejemplo, marca de Epiroc tenemos la Pit Viper 351, ¿no? Perforadora eléctrica en este caso, que hace taladros de 12 1/4 y de profundidad que varía de 16 a 17 metros. También tenemos de la marca CAT, la MD 6640, también es una perforadora eléctrica, ¿no? En este caso de automatización hay varias minas que se encuentran en el camino hacia automatizar sus procesos, ¿no? Igual todavía sabemos que la automatización está de la mano con el avance de la tecnología. Entonces es algo que no va a tener, digamos, como un límite, ¿no? Sino al contrario, siempre se van encontrando avances, se van encontrando mejoras, y lo cual es bueno para ser más eficientes en todo el proceso, ¿no? Y en los demás procesos, aparte del de perforación y voladura. El área de topografía se encarga de ubicar los puntos en el campo, ¿no? Y luego se diseñan las mallas, en este caso en el software del MindSign, y esos puntos, ya con su ubicación, se mandan al sistema de despacho. En el caso de estudio es el sistema MindStar, de lo cual nos ubica cada taladro con un ID, y cada taladro va a tener una caracterización, ¿no? Tanto, digamos, como cuán fácil ha sido perforarlo, así como también sus propiedades del mismo taladro, como es su profundidad, ¿no? Su energía necesaria, el torque que se ha usado, el RPM. Todos esos datos se almacenan en una base de datos, ¿no? Eh, por ejemplo, en esa base de datos vamos a tener el ROP, ¿no? El Rate of Penetration, la velocidad de penetración, las revoluciones por minuto que se ha empleado, el Wave of Beat, que es el pull down, la presión de aire de barrido, y además adicional el índice de volabilidad, ¿no? Que el índice de volabilidad, para este caso de estudio, es materia de investigación también. Profesionales en TI, en lo que es informática del área, desarrollaron un modelo matemático en función de energías, ¿no? Comparar energías. Cuán difícil ha sido perforar el terreno, y para eso relacionaron en una ecuación matemática el wave of beat, el torque, el RPM, el ROP, la presión de aire. Dicha ecuación no la puedo mostrar porque todavía los que la han creado ellos verán conveniente cuando lanzarla al público, ¿no? No es de mi competencia. Pero sí, ya los menciono y como tecnología ya existe. Por ejemplo, no es un índice de volabilidad común o lo que encuentras en los libros, ¿no? Como el de Cunningham o el de Lilly. Después de la base de datos, pasamos a otra plataforma, es otro software que se llama VI Blast. También este software ha sido desarrollado por uno de los ingenieros que han estado a cargo de este proyecto. Está desarrollado en el lenguaje de C#, donde nos va a mostrar el perfil de dureza en función del rate of penetration, del ROP, ¿no? En este modelo de durezas, acá podemos mostrar también las durezas de, digamos, la calidad de la roca, ¿no? De los diferentes autores como de Barton, Wieniawski, ¿no? Eh, bueno, después de ese perfil en función del ROP, también tenemos un perfil de dureza en función del índice de volabilidad, lo cual lo vamos a ver en el siguiente slide, ¿no? Bueno, continuando, esto un poco para reforzar la idea anterior, lo que les decía, ¿no? El mapeo, digamos, de la malla de perforación
en este caso en función del ratio de penetración, pero también, así como del ratio de penetración, podemos obtenerla usando el modelo de Barton, de Wieniawski o el de Hucke-Brown. Bueno, este software tiene esa versatilidad, ¿no? Porque es simplemente poner la ecuación matemática y te muestra ya los colores. Esas son las ventajas de usar la programación. Bueno, la otra ventaja de este software también para hacer mención es que nos permite medir digamos, a qué profundidad se podría encontrar un vacío y para poder analizarlo posteriormente, ¿no? Porque la presencia de vacíos también trae problemas a la operación, pueden generar subsidencias, hundimientos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un perfil del ratio de penetración, ¿no? Donde que vemos que se ha encontrado un vacío y el cual hay una velocidad de penetración que se disparó hasta los 1100 metros, ¿no? Ya ahí es la presencia de un posible vacío, ¿no? Que tiene aproximadamente desde el metro 14 hasta el número 16, aproximadamente 2 metros, ¿no? Como les había mencionado, con respecto al índice de volabilidad, se tiene mapeado, por ejemplo, acá en gran parte de los proyectos, ¿no? En función de unos colores que nos ayudan a distinguir la dureza, ¿no? Qué tan fácil de fragmentar es un macizo rocoso. Estos valores van del 0 al 100, ahí podemos ver, ¿no? Un color turquesa va de 0 a 10, de 10 a 14, 14 a 21, ¿no? A partir de este modelo de índice de volabilidad, podemos diseñar nuestras mallas de perforación, ¿no? Nuestro tamaño de burden, espaciamiento. Bueno, con respecto a los modelos predictivos de la fragmentación, tenemos para este caso, ¿no? Las ecuaciones del tipo Kuznetsov, ¿no? Que están representadas por esa expresión que vemos que un X alfa igual a por Q a la A por Q a la B, ¿no? Que es en este caso el X alfa puede ser el X50, el X80, es el tamaño de un percentil que tú quieras darle, ¿no? Y para poder encontrar digamos, los valores del A, del B, tenemos data registrada, ¿no? Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos un cuadro de data donde tenemos registro de voladuras, el P30, P50, P80, P90, la dureza, el tipo de alteración, si es mineral desmonte, ¿no? A partir de ahí, todos esos datos es necesario para estimar las ecuaciones, ¿no? El X50, el X80 y el X que querramos. Después también se usó la ecuación de Rossum-Ramler, en este caso la ecuación ordinaria, ¿no? Que nos ayuda a describir, es una curva, ¿no? Que nos ayuda a describir el tamaño de la pila, ¿no? Ahí podemos ver qué es lo que significa cada una de las variables, ¿no? El N, por ejemplo, el índice de uniformidad de Cunningham. Una vez que tengamos el valor de los X del X50, del X80 que se necesite, con el modelo de índice de volabilidad, podemos determinar los parámetros de perforación que son necesarios para obtener esos valores del X50. Por ejemplo, acá en este cuadro, ¿no? Tenemos para zona de mineral considerado mayor al 4% de cobre, en este caso 0.4% de cobre, ¿no? En zona suave, que va de 0 a 2, una malla 11 por 9.5, ¿no? 9.5 de burden, 11 de espaciamiento. Y así tenemos clasificado las mallas para cada tipo de roca en función de la mineralización. En el cuadrito de la parte superior tenemos los tiempos promedios que se demoran a hacer un taladro, ¿no? Según el tipo de roca. También tenemos el ratio de penetración y la velocidad de penetración, ¿no? No debemos confundir también el ratio de penetración con la velocidad de penetración, ¿no? El ratio de penetración es es la velocidad efectiva que se usa para realizar el taladro, mientras que la velocidad de perforación es considerando otros tiempos, ¿no? Como por ejemplo la ubicación de la perforadora para
que haga el taladro, ¿no? La estabilización de la perforadora con sus gatos en el terreno, el desplazamiento, considerando todo eso, eso se llama velocidad de perforación. Pero la velocidad de penetración es exclusivamente la velocidad que se usa para realizar el taladro, ¿no? Bueno, ¿qué estrategias y técnicas se han usado para optimizar o para mejorar la fragmentación? Como primera estrategia, la reducción de las mallas, ¿no? Quiere decir disminuir el tamaño del espaciamiento, del burden, para aprovechar la energía del explosivo en fragmentación, ¿no? Usar más explosivo en menos cantidad, bueno, en menos cantidad de macizo rocoso, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda podemos notar unas barras de color verde que son los factores de potencia para las alteraciones más representativas, ¿no? En este caso de estudio. Por ejemplo, el factor de potencia 0.55 para la alteración actinorita tremolita, ¿no? Y el 0.9 para la alteración potásica, ¿no? Que es la alteración más dura. A la parte derecha notamos el porcentaje de finos que obtuvimos con cada uno de esos factores de potencia, ¿no? Por ejemplo, en la actinolita tremolita un 55% de finos, 55% de material cuyo tamaño es menor a 1 pulgada, ¿no? En cuanto a la alteración más dura, por ejemplo, el intrusivo A, tenemos una malla de 4.8 por 5.5 o de 5.2 por 6, ¿no? Es una de las dos mallas, se tiene que evaluar en campo, ¿no? Pero los resultados en porcentaje de finos es del 48% en promedio, ¿no? Teniendo en cuenta en estudio varios casos. Otra estrategia fue el uso de retenedores de energía, ¿no? Esto es con la finalidad de retener la energía dentro del taladro, ¿no? La energía del explosivo, para mejorar la fragmentación que se va a enviar a planta. Se hicieron varias pruebas, ¿no? En este caso, en esta imagen vemos 3 pruebas, con detritus, la otra con detritus más un retenedor cónico, y la tercera imagen, un detritus con doble retenedor cónico, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en el primer caso, dice, un taladro de 16 metros con un taco de 6.5 metros de detritus, ¿no? Digamos, en el análisis se obtuvo que tiene una retención de 131 milisegundos. Quiere decir que la energía se queda trabajando hasta antes de realizar la primera eyección, 131 milisegundos, ¿no? Fragmentando la energía dentro del taladro hacia los costados. Mientras que si usamos un retenedor cónico, el tiempo de la energía dentro del taladro aumenta, ¿no? Se aprovecha más tiempo, 144 milisegundos, lo cual es un 10% más comparado al caso con solo detritus, ¿no? En el caso que usamos, por ejemplo, doble retenedor cónico, en este caso separados 1 metro, podemos notar que el tiempo de retención es de 164 milisegundos. 12% más de retención comparado con el caso en el que solo usamos un retenedor cónico, ¿no? Y si aún seguimos mejorando, podemos notar, ¿no? Las dos primeras imágenes son parecidas a las dos primeras del slide anterior, pero si vemos en la tercera imagen que dice retención con pebbles, podemos notar que el pebbles por sí solo genera una retención de 245 milisegundos. Y si le adicionamos un retenedor cónico, tenemos una mejora aún más, ¿no? De 259 milisegundos. Claro, también se podría usar lo que es un material más anguloso, ¿no? Si bien es cierto, el Pebbles es un material que es un poco redondeado, no es tan anguloso. Si fuera anguloso se aprovecharía mucho mejor incluso sus propiedades, ¿no? Todavía hay por mejorar en este aspecto, ¿no? Pero a lo que se tiene al momento, digamos, sobre la mesa o lo que se tiene trabajado es esto, ¿no?
¿Cómo se hace esta medición de ese tiempo, ¿no? Para este caso, por ejemplo, un taladro de ID 155. Vamos a estudiar un taladro con doble retenedor cónico y con detritus como taco, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí, dice, que el tiempo de detonación asignado para ese taladro ha sido 85 milisegundos. Y el tiempo a la cual se registró la eyección ha sido en el instante igual a 249 milisegundos. Si hacemos una diferencia de tiempo, vamos a obtener que la energía se ha quedado retenida 164 milisegundos actuando dentro del taladro, ¿no? Ahora, ¿qué trabajo útil genera esta energía? Eh, es una fórmula de potencia, ¿no? De física preuniversitaria incluso, ¿no? Donde podemos obtener que la potencia es igual al trabajo útil entre el tiempo, ¿no? El tiempo. En este caso, como tenemos la potencia del explosivo, ¿no? Como dato, si lo multiplicamos por el tiempo, vamos a tener el trabajo útil, ¿no? Y mientras más tiempo, el tiempo sea mayor, el trabajo va a ser mayor, ¿no? El trabajo útil. Continuando acá con la retención de la energía, ¿no? Se ha usado el Pebbles con la misma finalidad, ¿no? De retener mayor tiempo la energía. Y también por temas de seguridad. Al usar un material de taco más consistente, tenemos menos eyecciones de fly rock, ¿no? El fly rock disminuye su altura, por así decirlo, ¿no? Si tenemos equipos, estructuras cercanas, ¿no? Incluso personal, tal vez, eh, tenemos que cuidarlo, ¿no? Tenemos que estar seguros, ¿no? No tenemos que, por así decirlo, generar accidentes, ¿no? O incidentes. Es por eso que al usar Pebbles, por ejemplo, la altura de eyección vertical es de 35 metros, usando 50% de Pebbles y 50% de detritus, comparado con los 60 metros al usar solamente detritus, ¿no? Casi la mitad de la longitud final de eyección, ¿no? Bueno, con respecto a la retención de la energía, al usar Pebbles se retiene la energía 270 milisegundos aproximadamente, comparados que si usáramos solamente el detritus de 180 milisegundos, ¿no? Un 50% más de tiempo en retención, ¿no? Lo cual es bastante y va a contribuir a la mejora de la fragmentación. Pues en nuestro cliente, en este caso que es planta, va a estar más que contento, ¿no? Bueno, nuestro cliente son en realidad cada uno de los siguientes procesos que vienen después de la voladura, ¿no? Como es el carguillo, el acarreo. Un buen resultado en la fragmentación, como sabemos, va a repercutir en un buen rendimiento de la pala, ¿no? Va a mejorar su rendimiento y su productividad. Va a conllevar también a condiciones más seguras para transportar el mineral o el material, ¿no? Al tener un material más uniforme, igual los camiones van a poder usar mejor su capacidad, ¿no? Van a tener mejor rendimiento. Y la chancadora, pues obviamente va a usar menos energía para poder disminuir el tamaño de los fragmentos. Otra de las estrategias es el uso de diagonales largas. Y el uso de diagonales largas es gracias también a que las voladuras, en este caso de estudio, se realizan con detonadores electrónicos, ¿no? Los detonadores electrónicos permiten poder hacer este tipo de diseños, este tipo de secuenciamiento y salida, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos imágenes comparativas, ¿no? Antes, usando, digamos, el burden nominal o el burden estimado, ¿no? Calculado, vemos que el burden es mayor comparado con una diagonal larga, ¿no? Donde el burden efectivo, ahí se puede ver una BE que dice que es el burden efectivo, es más pequeño, ¿no? ¿Cómo contribuye esto?
Al ser el burde más pequeño, las ondas de choque recorren una menor distancia y se reflejan en menos tiempo, ¿no? Entonces, al reflejarse en menor tiempo, como ondas tensionales, fragmentan la roca y al reflejarse en menor tiempo también pierden menos energía. Por tanto, hay mayor energía para fragmentar la roca, ¿no? Y así va retrocediendo hacia atrás, ¿no? La cara libre está más cercana cuando usamos una diagonal larga. A ver, y acá podemos notar, por ejemplo, un diseño y un secuenciamiento de amarre con diagonales largas. Para esta condición, por ejemplo, este proyecto tiene en la parte de hacia un costado tiene el talud, hacia el otro está la cresta ya. Y entonces la salida tiene que ser tal que debemos cuidar el talud, no debemos, digamos, desplazar el material hacia la cresta, ¿no? Para que no se vaya el material al fondo de mina. Y para eso se hace este tipo de salidas. Por ejemplo, vemos que la salida es paralela hacia el talud, ¿no? Paralela hacia el talud. El secuenciamiento o el desplazamiento de material va a ser hacia el centro. Notamos que los taladros que están cerca a la cresta se van a desplazar, el material se va a desplazar hacia el centro del proyecto y el material que está cercano al talud se va a desplazar también hacia el centro del proyecto, ¿no? Acá tenemos una imagen post voladura, ¿no? Material muy bien apilado, eh, la granulometría fina, ¿no? Bueno, acá notamos un aprovechamiento del explosivo, ¿no? Eh, para generar mayor fragmentación. También notamos ahí una curva de distribución granulométrica en la parte derecha, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, que el porcentaje de fragmentos menor a 1 pulgada es el 49,65%, ¿no? Y más abajito podemos notar ahí unas F, ¿no? Que es el FIT, que es el alimento a planta, ¿no? El F80, por ejemplo, que vendría a ser el P80 de mina, ¿no? El F80 de la chancadora es 2,37 pulgadas, ¿no? Material, perdón, un diámetro bien pequeño, ¿no? Lo cual es bueno para disminuir la cantidad de energía que se va a usar en disminuir el tamaño del fragmento. Eso fue con respecto a zonas de mineral, ¿no? Ahora, en zonas de desmonte, por ejemplo, el porcentaje de finos debe ser tal, en este caso es aproximadamente un 30%, debe ser tal que sea minable, ¿no? Sea operativo, que las palas no tengan problemas en poder minar. Bueno, también en lo que es zona de desmonte se usan estrategias que vamos a ver en el siguiente slide, ¿no? Por ejemplo, el uso de de generadores de cámaras de aire, ¿no? Y usamos también un explosivo LC, emulsión LC, ¿no? Lo cual es de bajo costo. Si bien es cierto, no fragmenta al mismo nivel que el Quantec 73, que en este caso es el explosivo que se usa en mineral, pero es suficiente para la zona de desmonte, ¿no? Es suficiente para la zona de desmonte. Aparte que al ser emulsión pura no genera gases nitrosos, ¿no? Lo cual es un punto a su favor, ya que hay menos contaminación. Por ejemplo, ¿qué estrategia más se viene usando en zona de desmonte, ¿no? Con la finalidad de reducir el uso de explosivos sin afectar su fragmentación a un punto que ya no sea minable? Por ejemplo, el uso de cámaras de aire, ¿no? Se han usado de distintos proveedores, bueno, de distintas marcas, ¿no? Distintos accesorios. Por ejemplo, en este caso el Guaira, el Taponex, ¿no? Que tienen la misma función, generar una cámara de aire. En el caso de la cámara de aire, al usarla, por ejemplo, se puede ahorrar hasta $28,6 por cada taladro, ¿no?
Lo cual si multiplicamos por un proyecto que tiene 400 taladros, pues ya estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Y si lo multiplicamos por la cantidad de voladuras que se hacen al año, ya es una cantidad de dinero significativa. Después tenemos los retenedores de energía, ¿no? Al igual que el caso de mineral, acá también podemos usar retenedores de energía para aprovechar mejor el explosivo y reducir, digamos, la cantidad que se vaya a usar. También tenemos el uso de mangas, ¿no? Cuando encontramos vacíos, presencia de vacíos en la malla de perforación. Esta mina de estudio pues tiene bastante casos de labores antiguas, ¿no? Que se encuentran debajo del proyecto. Es por eso que el uso de mangas eh, está estandarizado ya en proyectos que tengan este problema. El uso de mangas tiene la finalidad de hacer que el explosivo no se vaya a perder por las grietas o por los vacíos que se encuentran, ¿no?, en las paredes. Esa es la finalidad, ¿ya?, de las mangas. Bueno, los costos incurridos en el proyecto de fragmentación. Tenemos acá para las distintas alteraciones, de la más suave hasta la más dura, el costo, la línea azul es el budget, el costo estimado, digamos, en el año anterior, el costo estimado, y la línea roja es el costo del proyecto de optimización, ¿no? Vemos que hay un incremento del costo, pero este incremento a cambio tiene un beneficio, ¿no? Como todo, es una inversión que lo que busca es generar un beneficio mayor. Por ejemplo, tenemos un incremento del 37% en lo que es scar de actinolita tremolita, ¿no? Y de 17% en lo que es el intrusivo más duro, el intrusivo A. Bueno, este incremento de costo está ligado también a un incremento del factor de potencia, pues, ¿no?, al mayor uso de explosivos. Lo que es en cuanto al costo de voladura, por ejemplo, representa aproximadamente un 75% de todo el costo de perforación y voladura, ¿no?, del costo del área. Entonces, analizarlo es importante acá. Por ejemplo, el factor de potencia en el caso del scar de actinolita tremolita en el backjet se había estimado 0.19, pero aplicando estas estrategias de reducción de malla, uso de retenedores de energía, se calculó que debía ser 0.31 kilogramos por tonelada, ¿no? Vemos que el factor de potencia más alto que se maneja es para el intrusivo más duro, es 0.93, un factor de potencia bien alto, ¿no?, para minería. Los resultados, ¿no? Acá vamos a compararnos. Esto, bueno, hay data y hay información desde el 2017 que se viene analizando, ¿no?, para ver cómo se ha mejorado semestralmente, semestre a semestre. En el caso, por ejemplo, en el primer semestre del 2017, y el segundo semestre del 2019, vamos a analizar la misma alteración. En este caso, mineral de alteración potásica. Tenemos un factor de potencia en el 2017 de 0.35 kilogramos por tonelada. Y en el 2019 tenemos de 0.93, como lo habíamos visto, ¿no? Casi el triple aproximadamente. El P80 resultante para el 2017 era de 5.62 pulgadas. Comparado al 2019 a menos de la mitad, ¿no?, 2.15 pulgadas. El porcentaje de finos de 27.9%, perdón, de 27.09% del 2017 a 45.51% para la alteración potásica, es una alteración bien dura, ¿no? Y ahí tenemos la curva granulométrica, ¿no?, la curva de distribución granulométrica, donde podemos corroborar esos resultados.
y la imagen comparativa de los dos proyectos, ¿no?, que se compararon anteriormente. Ahí se puede notar el tamaño de los fragmentos, la diferencia, ¿no? Aparte del apilamiento. Por ejemplo, en el caso del 2019 vemos un mejor apilamiento, lo cual también es bueno para la pala, ¿no?, para los equipos de carguillo en general, lo cual va a aumentar su rendimiento. ¿Qué es lo que se busca, no? Que los rendimientos en los siguientes procesos sean mayores, con la finalidad de disminuir digamos, el costo al final de todo el proceso. Vemos también en la parte inferior de las figuras, ¿no?, los balones de escala, ¿no?, los baloncitos de escala. Ahora, acá también hay un tema, ¿no?, con los balones. Hay diferentes softwares que nos ayudan a hacer esta escala, ¿no? Está el Split Desktop, el Wolfram, ¿no? Para obtener un buen análisis, no bastan con hacer unas cuantas fotos, ¿no?, una decena de fotos, ¿no?, sino sería, bueno y es recomendable tener un registro de por lo menos cientos de fotos, ¿no?, para poder analizar bien. Bueno, es cuestión de automatización nada más. Ahora, con respecto a los resultados, en cuanto a lo que va de mina hacia la chancadora, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen que se saca, bueno, este es un reporte que se saca de un software también que se aplica ya en este caso de estudio, ¿no? Este software es del, del Pi System, se llama Pi System, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahí que la Pala 2, el día 29 de octubre del 2019, vemos cómo ha sido su performance a lo largo de las últimas 12 horas de ese día, ¿no? Por ejemplo, tenemos un P80 a la 1:30 de la mañana de 3.8 pulgadas y a la 1 p.m. de ese mismo día de 2.62 pulgadas. ¿No? Ahí vemos cómo ha ido evolucionando. Ahora esta información es continua, ¿no? Es continua, se va registrando, solo que acá lo separamos por hora para su mejor comprensión. También podemos ver que el porcentaje de finos es un porcentaje que está en promedio ahí alrededor del 52%, ¿no? Vemos que varía 42, 45, 54, 56, 59, 60, ¿no? 60% de fino. En cuanto a un resumen más general por mes, digamos, durante el 2019, de enero a octubre, en el cuadro de abajo, y una clasificación también un poco más general entre roca suave, media y dura, notamos que en roca suave, por ejemplo, el porcentaje de finos es de 48%. Y para el mes de enero, ¿no? Y el P80, 2.86. Ahí hay una cuestión de tipeo, es porcentaje de finos menor a 1 pulgada, no mayor a 1%, es menor a 1 pulgada. Bueno, y así tenemos, por ejemplo, en el caso de roca suave, el porcentaje de finos menor a 1 pulgada mayor obtenido así en el mes de julio, ¿no? 59%, casi 60%. En contraste con roca dura, que es comprensible, ¿no? Es comprensible, se entiende porque obviamente es más difícil de fragmentar, ¿no? La mayor cantidad de finos es de 47% que se obtuvo en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Acá tenemos una curva de distribución granulométrica, por ejemplo, para la alteración potásica tipo A, que es la más dura que tenemos en este caso de estudio. Eh, por ejemplo, para un porcentaje de finos mínimo, quiere decir que en proyectos donde que se han encontrado porcentaje de finos de 35 al 42%, el P80 es de 7.56 pulgadas. Y para casos donde se han encontrado los P80 máximo, perdón, el porcentaje de finos máximo es de 46 a 48%,
tenemos un P80 de 2.65. Ahora, notamos una relación, ¿no? Un poco de lógica. El porcentaje de finos de 35 a 42%. Mientras más bajo sea el porcentaje de finos, el P80 es más alto, ¿no? El valor es más grande, el fragmento, es más grande el tamaño. Y mientras que el porcentaje de finos también se incremente, sea mayor la cantidad de finos, obviamente el tamaño del P80 va a ser menor, ¿no? Eso es para el caso del intrusivo A, ¿no? Ahora, por ejemplo, para la alteración Horfels, que es equivalente a decir una roca de dureza media, ¿no? Igualmente, tenemos que para los proyectos donde que se han obtenido porcentaje de finos de 40 a 46%, tenemos P80 un P80 de 3.59 pulgadas, y para porcentaje de finos del 51 al 60%, que han sido los máximos encontrados, un P80 de 2 pulgadas casi, ¿no? 2.02 pulgadas. Y para el caso de la roca más suave, digamos, cuya alteración es serpentina magnetita, tenemos un P80 de 2.43 en el caso de valores máximos de 53 a 58% de fino. Y en el caso de de los porcentajes de finos más bajos o los mínimos, del 43 al 47%, un P80 de 3.04. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver el alimento hacia el molino SAC, ¿no? Cómo ha llegado desde enero del 2019 hasta junio del 2019, hasta finales de junio, ¿no? Vemos ahí una línea de tendencia creciente. En promedio se ha alimentado con 57.6% de finos. Claro, hay días que han tenido altibajos, ¿no? El comportamiento de la chancadora. Lo que se busca también es uniformizar. Notamos una pequeña uniformidad por un intervalo de tiempo de aproximadamente casi un mes y medio, ¿no? Desde el 6 de mayo hasta el 25 de junio, hay como que una pequeña uniformidad que se va dando. Asimismo, las toneladas procesadas por el molino SAC, ¿no? Del 2018 al 2019, por ejemplo, podemos analizar. En el 2018 se procesaban aproximadamente, en promedio, ¿no? 1.758 toneladas por día. Y para el 2019 ya tenemos un procesamiento mayor de 106.045, ¿no? Un incremento del 4.2% de toneladas molidas por día. Lo que les decía, ¿no? Lo cual se traduce o significa 12.5 millones de dólares de beneficio para la planta, ¿no? Para la planta concentradora. Ya, bueno, como conclusiones, ¿no? Los trabajos que se realizaron ayudaron a incrementar de manera significativa la fragmentación, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? De 45.51% de 51% de finos obtenidos en el 2019 comparados a 27 del 2017, ¿no? Para la alteración más dura, para la alteración potásica. Claro, todas estas estrategias debemos realizarlas sin descuidar la estabilidad de nuestros taludes, ¿no? Sin poner en riesgo también la viabilidad de la mina, teniendo en cuenta todos los aspectos de seguridad, ¿no? Y con todo eso se obtuvo un beneficio de 12.5 millones de dólares a cambio de 6.7 millones de dólares de inversión. En modo de resumen, ¿cuáles son las estrategias que hemos utilizado, ¿no? Aplicación de retenedores de energía, ¿no? Habíamos visto ahí unos retenedores cónicos. La aplicación del Pebbles, ¿no? Para retener también la energía, ¿no? Material zarandeado. Ahora, el material Pebbles es un material que se obtiene de la planta, perdón, de la chancadora Pebbles que se encuentra en planta. Este material se trae en camiones, bueno, en volquetes pequeños, ¿no? En volquetes pequeños hacia los proyectos de voladura para ser tapados.
Después también tenemos el incremento del BOD, ¿no? Bueno, el incremento del BOD y el uso de detonadores electrónicos son mejoras que se han hecho con anterioridad, que que ahora ya son más que son como, es un estándar ya usar en la mina, ¿no? Los detonadores electrónicos. Pocas veces se usan los detonadores pirotécnicos, solo, digamos, en proyectos de desmonte que no sean de alto riesgo, ¿no? Ahí se usan los detonadores pirotécnicos. Pero en el resto de proyectos, especialmente en zonas de mineral, es el uso de detonadores electrónicos con el backup, ¿no? Que es un pirotécnico. El incremento del BOD se refiere al uso de explosivos más energéticos, ¿no? Bueno, la aplicación de diagonales largas habíamos visto para aprovechar mejor la onda tensional, ¿no? Para que se refleje antes, en menos tiempo, ¿no? Y no pierda tanta energía hasta encontrar la cara libre. Bueno, un incremento de factor de potencia que está relacionado con la reducción de las mallas de perforación. Eh, Ahora también tenemos que tener bastante en cuenta que estos resultados se van a ver reflejados de manera positiva siempre y cuando también nuestros operadores, ¿no? de los equipos, eh, digamos, sean eficientes, ¿no? Estén bien capacitados. Porque si en el sistema de ubicación por GPS nos muestra la ubicación de un taladro y el taladro se hace en otro lugar, ¿no? Porque estos equipos aún todavía, bueno, no son autónomos, eh, todavía se manejan con un operador, ¿no? Según la destreza del operador, se va a ver el resultado. Porque si se hace, por ejemplo, en otro punto, el resultado final de distribución de energía dentro de la malla se va a ver alterada, ¿no? No va a estar uniforme. Y por tanto, el aprovechamiento de la energía va a ser mayor en algunas zonas, incluso excesiva tal vez, comparada con otras zonas donde la energía no va a actuar de manera eficiente, ¿no? O para lo que estaba diseñado. Como beneficios del proyecto de optimización de la fragmentación, tenemos, ¿no? que se obtuvo un incremento de porcentaje de finos de alrededor del 50% menor a 1 pulgada, ¿ya? Teniendo en cuenta todos los tipos de materiales, ¿no? El material más suave que habíamos visto que llega alrededor del 59%, material de dureza media de alrededor del 52% y material más duro, ¿no? La alteración potásica que es del 47% alrededor. En promedio, un porcentaje de finos de 50%. Un P80 promedio, 2.5 pulgadas, lo cual nos conlleva un menor uso de energía de la planta concentradora, de la chancadora, como ya lo había mencionado anteriormente. Un incremento de la productividad en mina, ¿no? El uso de los equipos de carguillo, ¿no? Lo que son las palas, los cargadores, van a tener un mejor rendimiento. Reducción de costos en planta, ya lo habíamos visto. Mayor eficiencia en la voladura, ¿no? Incremento de carga útil en los camiones, ¿no? Al tener un material mejor fragmentado, hay menos espacios vacíos, menos espacios libres, ¿no? Y ahorro en accesorios de equipos de minado, ¿no? En el tema de las palas, por ejemplo, ya no se van a gastar, las palas tienen unas uñas que son las que más se gastan, ¿no? Entonces, estas uñas ya no se van a ver tan desgastadas al tener un material más fácil de minar. También, bueno, la reducción y eliminación de voladuras secundarias, ¿no? Al usar al hacer estas mejoras, eliminamos el riesgo de obtener bolones, ¿no? O fragmentos de gran tamaño que requieran una voladura secundaria, lo cual conlleva también a un riesgo, ¿no? En materia de seguridad. Bueno, gracias por prestar atención y espero que les haya servido, que les haya sido útil compartir esas experiencias. Si tuvieran alguna pregunta de la presentación, estoy gustoso de atenderlos. Adelante. Buenas noches, ingeniero. Así es, una ponencia muy interesante sobre la optimización de la fragmentación en el proceso de voladura, aplicando estrategias y técnicas que usted ya mencionó, reduciendo el costo del proceso, aprovechar el explosivo y obtener una mejor fragmentación.
A continuación vamos a pasar a la sección de preguntas dada por los asistentes conectados a esta transmisión mediante el enlace que se le compartió en los comentarios. Y la primera pregunta va por Alan Luna de la UNI. La pregunta es la siguiente. Al realizar iniciación mediante diagonales largas, ¿cómo afecta el movimiento del material volado principalmente para los polígonos de extracción, en las zonas de contacto de material mineral y desmonte? Y muchas gracias por la presentación. Ya. Al usar las diagonales largas, ¿cómo afecta? No comprendí esa parte. ¿Cómo afecta? ¿Me podrías Afecta repetir? al movimiento del material volado principalmente para los polígonos de extracción, en las zonas de contacto de material mineral y desmonte. Por ejemplo, ¿no? Gracias a que esta estrategia se puede hacer realidad gracias al uso de los detonadores electrónicos, ¿no? Y los detonadores electrónicos, acá estoy compartiendo la presentación, no sé si se ve, podemos notar que tenemos esa facilidad de poder direccionar el material hacia donde querramos, ¿no? Hacia donde es de nuestra conveniencia. Por ejemplo, si tuviéramos un caso de contacto mineral y desmonte, se tendría que redireccionar el desplazamiento del desmonte o del mineral hacia un lugar que no se diluya con el desmonte, ¿no? Ya es cuestión de la secuencia de los detonadores, ¿ya? Es un tema de secuenciamiento, lo cual se aplican estrategias de secuenciamiento, de diseño de amarre, ¿no? Otra Ok, pregunta. muy buena respuesta. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Esa vez dada por Miguel Ángel Cabanillas, de la Universidad Nacional de Cajamarca. Son 4 preguntas. Ya. ¿Cómo controlan los taladros de precorte? La segunda, ¿cómo utilizan las cámaras de aire para mejorar la fragmentación y cómo les fue en el uso de doble booster? Tercera, ¿piensan implementar tecnología BMP? Y cuarta, ¿cómo detectan las labores antiguas y no les ha pasado un accidente por este caso? Eh, a ver, más o menos por las que me acuerdo de que me preguntaste. Primero, con respecto a las labores antiguas, registros de accidentes no se tuvo porque se monitorea constantemente, ¿no? Las labores antiguas, el área de geotecnia hace un monitoreo constante con este software. Eh, este software, bueno, también recibe información a tiempo real, ¿no? Es una ventaja. Ahora, con respecto a doble booster, no se ha usado doble booster todavía. En esta presentación no mencioné el doble booster. Doble retenedor de energía, sí. Bueno, para hablar del doble retenedor de energía, pues notamos que el tiempo digamos, de retención de la energía es mayor dentro del taladro y se aprovecha mejor en la fragmentación, ¿no? Y la otra pregunta era, ¿Cómo controlan los taladros de precorte? ya, eso por ejemplo cuando vamos a hacer voladuras en zonas cercanas al talud, se hacen taladros de precorte de 5 pulgadas, una fila de taladro de precorte de 5 pulgadas con espaciamiento aproximadamente que varía de 1.5 a 1.7 metros, dependiendo de la zona. Luego se hace doble línea buffer o una línea buffer, también depende de la zona que se va a volar, ¿no? Con la finalidad de la línea buffer, con la finalidad, como todos sabemos, de amortiguar o de disminuir el impacto de la onda expansiva, ¿no? Hacia el talud, y también lo que respecta al precorte para generar digamos, el colchón o el plano de fractura para que la onda se refleje y no, bueno, y la onda que continúe pues tenga menor intensidad. Eh, eh, Había otra pregunta más, me parece ahí. Sí, eso sería todo. Muy bien, ingeniero. Eh, Pasamos a la tercera pregunta. Viene por Jonathan González. Ya. Felicitaciones por su exposición, Robert. Mi consulta es la siguiente. Si bien es cierto, el cálculo
de índice de volabilidad está en función del mapeo geotécnico, ¿qué sugieres para tener una adecuada valoración del mismo? Ya. Por ejemplo, ¿no? En este caso, el índice de volabilidad que les había mostrado está en función del ratio de penetración, en función del, bueno, de parámetros de perforación en sí, de cuán difícil o cuánta energía se necesita para realizar un taladro, y esto está en comparación con una energía nominal, digamos, una energía que se usa en hacer, para hacer el taladro más complicado, ¿no? Es una relación. Ahora, si bien es cierto, como dice Jonathan, sí, el índice de volabilidad de los autores más conocidos, ¿no? Como Cunningham y Lilly, usa data geotécnica, ¿no? Como el número de juntas, el RMR, ¿no? Eh, Sí, por ejemplo, a ver, yo sugeriría, bueno, yo no creo que ninguno, no creo que estén equivocados ninguna de las dos, o sea, no, es usable, se puede usar ambas, solo que tendrías, digamos, que acomodar ese valor a tu modelo, ¿no? A lo que estás haciendo, cómo lo introduces. Ahora, por ejemplo, recordemos que el índice de volabilidad de Cunningham se usa bastante también para lo que es la predicción de la fragmentación, ¿no? En el modelo de la ecuación tipo Kuznetsov, por ejemplo, tenemos un parámetro de roca que le mostré, ¿no? El parámetro de roca A, lo cual se calcula en función del índice de volabilidad de Cunningham. Entonces, para efecto de ese cálculo es necesario usar los modelos geotécnicos de índice de volabilidad, ¿no? Así es, ingeniero. Bueno, la última pregunta viene dada por mm, Ronald Saldaña. Y su pregunta es, ¿cuánto es el ahorro en chancado con respecto a los años anteriores? Y si aumentaron la producción en procesos, en la planta de Eh, procesos. ya. Sí, la producción en la planta, como lo mostré, es comparado con el año anterior, ¿no? Bueno, en este caso es 2019 comparado con el 2018. A ver, podemos ver ahí que era un 4,2% toneladas molidas adicionales, ¿no? Eh, Ahora, este porcentaje acá se traduce en toneladas, ¿no? Son aproximadamente casi 4.800 toneladas más que se muelen por día, y cada tonelada tiene un valor, ¿no? Un valor en dinero, que bueno, es único en cada mina, ¿no? Según el costo de procesamiento. Entonces ahí es cuestión de multiplicar el costo unitario por esa cantidad de toneladas. El valor de cuánto ha sido el ahorro comparado con años anteriores, no lo tengo a la mano, digamos, pero lo que sí es, lo que tengo mostrando acá es el ahorro, digamos, del 2019 con el 2018. Bueno, el beneficio, ¿no? El beneficio, que es de 12,5 millones de dólares, ¿no? Excelente, ingeniero. Bueno, de esta manera hemos culminado con la ronda de preguntas. Quiero mencionar que las preguntas que quedan pendientes, dadas por los participantes, serán respondidas en la brevedad posible mediante correo. Espero se hayan aclarado las dudas y agradecerle nuevamente, ingeniero, por su presentación y participación a este webinar. Y espero contar con usted en las próximas presentaciones. No sé si tendrá algunas palabras para los asistentes. Sí, agradecerles por su participación y por estar atentos a la presentación. Eh, Espero que les haya servido lo que compartí con ustedes, y estoy presto a contestar todas sus preguntas que vayan dejando por correo electrónico. Les iré respondiendo uno por uno.
en el transcurso de hoy y mañana y lo que demore, ¿no? Y agradecerle también a los chicos de la directiva por hacer posible este ciclo de conferencias. Gracias. Bueno, ingeniero, felicitarle también por su brillante presentación y ya de esta manera agradecerle también a nombre del capítulo ITINI y agradecer a todos los presentes por participar en este evento, en este webinar, y adelantarles y invitarles también para los próximos webinars que vamos a desarrollar. Este sábado, 16 de mayo, vamos a tener un invitado de FAMESA, quien desarrollará el tema control de taludes con uso de explosivo correcto. Y el día, como es importante en la parte de desarrollo personal, habilidades blandas, tenemos una invitada, una licenciada, quien desarrollará un tema que se llama Desarrolla el líder que está en ti. Y el día miércoles 20 de mayo tenemos un invitado, quien desarrollará el tema planeamiento estratégico en mina. Y por último, tenemos un invitado desde Portugal, que estará representando a Open Blast el día viernes 22 de mayo. Nuestro invitado se llama Pedro Miguel Moreira. Tendrá el tema las